El sello Tusquets de Editorial Planeta acaba de publicar la reedición del libro de Hugo Coya, Estación Final. El subtítulo es La emocionante y desconocida historia de los peruanos que salvaron centenares de vidas en la Segunda Guerra Mundial. Está con nosotros Hugo Coya. Hugo es escritor, periodista, conferencista, estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Lima y obtuvo un máster en periodismo por el Instituto Internacional de Ciencias Sociales de Sao Paulo. Formó parte del equipo fundador de la CNN en español, fue corresponsal y editor del servicio latinoamericano de la United Press International, ha sido productor general y director periodístico de, entre otros, América Televisión, Latina Televisión, director del diario La Industria de Trujillo, El Peruano. En fin, si nos ponemos a leer el currículum de Hugo, se acaba la entrevista y no queda tiempo para las preguntas. Basta decir que es además el autor de este libro, que también es impresionante, es sobrecogedor y es además, bueno, lo fue en su momento y lo sigue siendo porque hay novedades también que se han incorporado a esta nueva edición, que son cosas que no nosotros, los mismos peruanos, no conocíamos, ¿no? La historia de los peruanos en la Segunda Guerra Mundial, algunos de ellos salvando vidas, otros de ellos muriendo en campos de exterminio, en esos terribles campos de exterminio nazi. ¿Cómo estás, Hugo? Gracias por aceptar la entrevista. No, gracias a ti, un afectuoso saludo para ti y por supuesto para todo el público que nos sigue a través de las ondas de Filarmonía, ¿no? Bueno, todo comenzó con la historia de tu propia mamá, ¿no es cierto? Me parece. En realidad comenzó con un viaje. Yo soy una persona que me gusta viajar muchísimo cada vez que puedo. Claro, ahora con la pandemia mis viajes se han espaciado y se han vuelto más complicados, pero cada vez que puedo viajo a cualquier parte del mundo que no conozca. Y en el 2004 viajé a Polonia y especialmente decidí conocer el campo de exterminio de Auschwitz, ¿no? Entonces fui a Auschwitz e hice el recorrido como haría cualquier turista, sin ninguna pretensión de escribir ningún libro ni iniciar ninguna investigación, simplemente conocer algo tan doloroso y tan terrible como es Auschwitz para la historia de la humanidad y principalmente para el pueblo judío. Y allí, al final del recorrido, al guía polaco que nos hablaba en un polacoñol, ¿no? O sea, una mezcla de polaco con español, le pregunté si tenía conocimiento, porque había una especie de ranking macabro, país por país, sobre la cantidad de muertos en la Segunda Guerra Mundial y particularmente en Auschwitz. Le pregunté si sabía de peruanos, ¿no? Que habían fallecido. Y me dijo, mire, la verdad no tengo información sobre esto, pero hay unas computadoras allí. Fui a escribir la palabra Perú y apareció un número 21, que para mí, que soy una persona que siempre desde muy chico me gustó conocer las historias de la Segunda Guerra Mundial, por una relación familiar y amical y por un interés personal, me sorprendió. No había escuchado nada al respecto. En ese momento yo trabajaba en América Televisión, regresé, se venía un aniversario de la guerra y digo, bueno, ¿por qué no hacemos un reportaje, unas entrevistas a los familiares y a los descendientes de las víctimas de la Segunda Guerra Mundial? Y de pronto comenzamos a llamar historiadores, especialistas, educadores y todo, y descubrí que nadie había investigado este tema ni se sabía exactamente acerca de la existencia. Y eso para mí fue una especie de resorte que me llevó por la aventura de durante 5 años dedicar todo mi tiempo, mis viajes, a indagar acerca de la vida de estas 22, 20, en ese momento yo creía que eran 21 porque era lo que aparecía en el campo en Auschwitz, pero después escribí que había una víctima 22 y luego de ahí apareció una víctima 23, ¿no? Que había sobrevivido y a la cual tuve el privilegio de entrevistar para el libro, y con eso se hizo una primera edición que ya lleva, pues, en realidad ya lleva varias reediciones, ¿no? Que ha sido incorporado además
al plan lector de varios colegios acá en el país, que me ha permitido además presentarlo en la Feria del Libro de Buenos Aires, en la Feria del Libro de Bogotá, y que además ha tenido una vida extraordinaria y sigue teniéndola, porque me permite ahora hacer esta edición de aniversario y bajo el sello de Tusquets, como ya lo mencionaste, pero sobre todo porque está permitiendo conocer más la historia de estos peruanos que fueron verdaderos héroes durante un momento tan terrible como la Segunda Guerra Mundial. Bueno, un apunte. Yo quisiera hacer un apunte y creo que como todos hemos visto documentales sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre lo terrible que eran estos campos de concentración, no solo Auschwitz, ¿no? Treblinka, en fin. Pero yo recuerdo que una imagen fue la que me impactó sobremanera y son estos cuartos enormes llenos de zapatos, ¿no? O esos cuartos donde están Cabellos. Sí, uno decía, pero qué nivel de locura, de insanía, de, de maldad puede alcanzar el ser humano, ¿no? Es realmente escalofriante, de verdad. Sí, era realmente un sistema político organizado, creado literalmente para exterminar, ¿no? En el sentido más frío de la palabra, más duro de la palabra. Entonces, pero debido a esta orden burocrática, esta organización que tenían los alemanes, los nazis, nos ha permitido conocer esto muchos años después, porque ellos llevaban un registro pormenorizado de cada una de las personas que capturaban, en qué tren los embarcaban, cómo los llevaban a estos campos, en dónde acababan sus días, qué era lo que sucedía, qué profesiones tenían. O sea, todo eso nos ha permitido conocer y seguir descubriendo muchas cosas. En el caso del Perú es una cuestión singular porque nosotros siempre pensamos que este era un hecho ajeno, ¿no? Algo que ocurría en Europa, en Asia, y lo veíamos distante. Y entonces, para mí, y ese ha sido el principal objetivo de este libro, es traer a un hecho tan importante para la humanidad que cambió la vida de tantas personas, de tantas familias, de tantos pueblos, de tantos países, ¿no? Traer ese aporte, digamos, que los peruanos tuvimos a este acontecimiento mundial, ¿no? Y que todavía, a pesar de todo el tiempo transcurrido, sigue siendo un hecho que ha generado un poco el mundo como lo conocemos ahora, ¿no? Es verdad. Muy bien. Ahora, yo sé que en el libro tú mencionas, como te preguntabas, por qué los peruanos tenían que haber ido a Europa, ¿no es cierto? Justo en un contexto tan difícil como el de la guerra. Sí, precisamente que esa misma pregunta que tú te haces, me la hice yo cuando comencé primero a identificar cada uno de ellos, porque yo partí sin tener ni siquiera un nombre, ni un apellido, ni nada. Entonces era como buscar en una aguja en un pajar, ¿no? O sea, era y entonces fui reconstruyendo, y una vez que reconstruí la historia, primero los nombres, luego lugar de nacimiento, cómo viajaron y todo, me hice esa misma pregunta: ¿por qué, si el Perú era un país neutral, si era un país que estaba al margen del conflicto, alguien decidiría irse a un lugar donde, si bien es cierto, en esos momentos estas personas no había la guerra propiamente, había un clima especialmente beligerante que anticipaba la guerra? Y es que en el Perú tampoco estuvimos tan alejados de ella. Había un clima a favor de las naciones del eje, especialmente a favor del nazismo y del fascismo. Los regímenes de Benavides y de Prado simpatizaban con las ideas, la prensa simpatizaba mayoritariamente con ellos, porque se concedía, y esa era la explicación que tenían, de que de alguna manera el nazismo en ese momento estaba
ordenando el país. Hay que recordar que Alemania vivía una gran crisis de hiperinflación, de caos social, político, ¿no? Entonces, todo eso y el nazismo se mostraba como el elemento no solo aglutinador de la nacionalidad alemana, sino también como el elemento ordenador, ¿no? Ordenaba la sociedad, ponía orden a un país en caos. Entonces, ese era, digamos, y lo mismo pasaba con Italia y los otros países. Entonces, esa era la propuesta. Entonces, acá teníamos un comité nazi, del partido nazi, había simpatizantes, gente que marchaba en las calles con uniformes y símbolos nazis, había una prensa pro esto, y además el régimen nazi había desarrollado una campaña de propaganda muy grande en varios países latinoamericanos, entre ellos el Perú, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, que la televisión, la televisión, los primeros experimentos antes de la llegada formalmente de la televisión los trajeron los nazis. Hicieron exposiciones acá demostrando el desarrollo, cómo ellos tenían a los científicos. Por supuesto, nadie sabía, nadie conocía las atrocidades que se estaban cometiendo, ¿no? O muy pocos lo sabían. Lo que sí había es esta actitud antisemita, había esta prohibición por parte de los gobiernos, tanto de Benavides como de Prado, del ingreso de judíos al Perú, muchos de los cuales no pudieron venir y salvarse del holocausto. Hay un caso terrible que yo narro en el libro, el caso de 200 niños que eran huérfanos de la Francia, de la Francia durante el régimen de Pétain, del mariscal Pétain, y que quisieron traerlos acá. La comunidad judía asumía todos los gastos y sin embargo el gobierno rechazó esto porque temían de que creciera la comunidad judía más allá de la que ya existía en ese momento, ¿no? Cosas así explican por qué mucha gente que había venido, especialmente esta inmigración de la segunda mitad del siglo XIX, que es la de origen alemán o de los países centroeuropeos que habían venido al Perú, muchos de los cuales pues se dedicaban al comercio ambulatorio, fue prohibido, no podían desarrollar sus actividades, eran judíos pobres, eran personas que vivían del día a día. Entonces había un clima de xenofobia, de rechazo al extranjero, y todo eso contribuyó a que muchos de ellos pues fueran a Europa, regresaran a Europa o fueran para estudiar. Simplemente hay que recordar que Francia también era un centro muy importante, digamos, de cultura, era un referente mundial de la cultura. Entonces, estudiar en Francia equivalía pues a tener un gran conocimiento, el reconocimiento educacional, ¿no? La mejor educación que puedas recibir estaba en Francia. Y eso también contribuyó a que muchos de estos peruanos fueran allá por esta razón. Yo recuerdo que mi abuela contaba historias de judíos acá en Lima a los que les decían mercachifles porque vendían telas al hombro, iban de puerta en puerta vendiendo telas y las telas las llevaban al hombro. Es un poco para saber cómo fue la situación difícil y dura que tuvieron que vivir, ¿no es cierto? Acá. Claro, o sea, los inmigrantes de esa época eran personas muy humildes, muy pobres, y que entonces traían y vendían puerta por puerta, eran lo que serían ahora nuestros vendedores ambulantes. Así es. Mientras los vendedores ambulantes que tenemos ahora en diferentes partes del país, en las calles, están ubicados usualmente en un punto determinado. Estas personas iban casa por casa tocando la puerta, ofreciendo pues sus telas, sus productos que traían de allá, que les mandaban sus familiares de Europa, y los ofrecían y les cobraban pues semanalmente, ¿no? Con unas libretitas, anotaban al crédito, ¿ya? Con lo cual les permitía sobrevivir. Pero esto fue prohibido. Y en el momento en que se prohíbe esto, ya muchos de estos judíos pues no tienen otra fuente de ingresos
y optan por decir, bueno, no puedo sobrevivir acá económicamente, tengo que irme a donde sí pueda hacerlo, y se fueron a Europa, ¿no? Y eso es parte del gran drama, digamos, que viven muchas de estas personas que regresan buscando. Hay el caso, por ejemplo, de una familia completa, la familia Levy, que él había nacido en Cañete porque hijo de franceses de ascendencia judía, y con su esposa y su pequeño hijo Gerard de 4 años y su bebé Michelle de 8 meses, se va a Europa. Él había servido, como tenía también origen francés por el lado del padre, sirve en la Primera Guerra Mundial, y él estaba segurísimo que no le iba a pasar nada cuando estalla la guerra, y ellos todos son asesinados, incluyendo a Michelle de tan solo 8 meses de edad. Pero no solo han sido víctimas, también hay peruanos que que han realizado actos heroicos, digamos, ¿no? Sí, claro que sí, y realmente me enorgullezco de que este libro haya contribuido y siga contribuyendo a divulgarlo. O sea, el caso, el caso, por ejemplo, de Magdalena Truela Rabiú, o Madeleine, como la llama su familia. Ella era una peruana católica, extremadamente católica. Estudió aquí en Lima, nació acá, vivió durante veintitantos años de vida, y fue a estudiar allá a la Sorbona de París, filosofía, y cuando estalla la guerra, ella se une a la resistencia y se convierte en la mejor y más importante falsificadora de la resistencia de documentos, con los cuales salva centenares de vidas, entre ellas a niños que estaban amenazados con ser llevados a los campos de exterminio, ¿no? Arrebatados a sus madres recién nacidos de un hospital de París, y además también salva a miembros de la resistencia, paracaidistas y todas las personas que estaban siendo perseguidas. Y ella podría haber optado, como peruana y como país que se había declarado neutral, regresar al Perú con su pasaporte y no le pasaba nada, pero lamentablemente acaba falleciendo en una de las marchas de la muerte. Es uno de los casos. Está el otro caso nuevo que yo he incorporado ahora en esta edición, que es el caso de la arequipeña Isabel Zuzunaga, de una de las más prominentes familias de Arequipa, que se casó con un judío y fue a vivir, un judío francés, fue a vivir allá a la frontera entre Francia y Alemania, y cuando estalla la guerra, ella se une con su familia en la resistencia y salva a un niño judío que estaba en peligro, un niño muy pequeño, ¿ya? Y arriesgando su vida, la vida de toda su familia, porque proteger a un judío en ese momento equivalía virtualmente a una sentencia de muerte. O sea, si te capturaban, entonces ella estuvo escondiendo al niño, y el niño luego sobrevive a la guerra, y en agradecimiento él va y reclama para que la declaren póstumamente justa entre las naciones. El Perú tiene el privilegio de contar con 2 personas que son justos de las naciones. Una es ella, Isabel Zuzunaga, y la otra persona es José María Barreto, es un tacneño que fue diplomático, fue el cónsul del Perú en Suiza durante la guerra, y que, desobedeciendo las órdenes de Torre-Tagle, decide entregar visas a un grupo de judíos que estaban en un campo de internamiento en Francia, y con eso salva a este puñado de personas que eran, además, entre los cuales habían niños, ¿no? Entonces, tenemos varios casos de estas personas que han ayudado a salvar, y por eso el subtítulo: peruanos que salvaron centenares de vidas en la Segunda Guerra Mundial. Tú mencionaste que lograste conseguir a un sobreviviente. Sí, una sobreviviente, Victoria Baruch, lamentablemente ya falleció hace un poco más de 3 años. Ella estuvo en 4 campos de concentración. Ella nació en Lima, y fue a vivir a Francia porque justamente
a raíz de la anécdota, sus padres se dedicaban al comercio ambulatorio y cuando se prohíbe, ellos regresan allá, ella va a la escuela, ya estaban, ¿no? Y la capturan de tan solo al poco tiempo de llegar a los 12 años, 13 años, la capturan, la llevan a estos 4 campos, pero ella consigue sobrevivir, toda su familia fallece y luego ella tuve la oportunidad de conversar, entrevistarla y pasar largas horas con ella en su casa. Me contó cómo ocurrió todo y se lo contó a su familia, porque hasta ese momento, cuando yo la busco, si bien su familia sabía que era una sobreviviente de la guerra de la Segunda Guerra Mundial, nunca les había contado los pormenores, porque muchas de las víctimas también, ante un hecho tan doloroso, tan terrible, no quieren hablar, no quieren recordar, no quieren revivir, es una cosa, ¿no? Entonces, para ella me dijo, mira, te lo voy a contar, pero va a ser una sola vez y ya que voy a hacerlo contigo, se lo voy a contar también a mi familia. Entonces, aprovechamos, ella vivía en Miami, en la Florida, Estados Unidos, en el sur de la Florida, y aprovechamos un feriado largo, que era el 4 de julio, el aniversario de los Estados Unidos, de la independencia de los Estados Unidos, donde se reúnen todas las familias. Entonces reunió a todas sus familias, a sus hijos, a sus nietos, bisnietos. Entonces yo era la única persona extraña en la casa fuera de la familia y que además estaba pues grabando, porque estaba, ¿no?, grabando el testimonio, porque para mí era muy importante no perder ningún detalle, ¿no? Y ella comenzó a contar durante varias horas, o sea, la familia, había momentos que teníamos que parar, le subía la presión, se ponía mal, las personas lloraban y era muy terrible. Y lo que hay en el libro es en realidad un extracto de las varias horas de los diferentes días que yo pude entrevistarla y lograr este importante testimonio, ¿no? Entonces, ¿tiene la grabación de ese testimonio? Sí, por supuesto que sí, claro. Que podría dar para otro libro, pues fácilmente, seguramente. Bueno, sí, por supuesto. En realidad, como te decía, mi próximo proyecto es escribir la biografía, no de ella necesariamente, sino el de Magdalena Truel Larrabiour, porque acá lo que hay, digamos, es un extracto de cada una de las historias, ¿no? De las 23 historias, ahora 25 que se han incorporado a esta nueva edición de Tusquets. Pero la idea es que en el caso de Magdalena Truel he seguido investigando y he tenido acceso gracias a unas gestiones ante el gobierno francés. El gobierno francés encontró el expediente de ella que estaba perdido y esto me va a permitir reconstruir toda la vida y todo lo que pasó ella durante ese periodo. O sea, yo había hecho un resumen, una cuestión muy escueta en algunas páginas, pero pienso en algún momento escribir un libro solo dedicado a ella porque lo merece, ¿no? Por todas las personas que salvó y que además ahora me siento muy contento de que se le esté reconociendo. Solo por decirte algo, el día 6 de diciembre se inaugura un monumento en su homenaje en un parque de Miraflores, ¿no? Una escultora internacional, Barda Llorán, que tiene esculturas en París, en Londres, en Frankfurt, en Nueva York, leyó mi libro Estación Final, y quedó tan conmovida ella, su familia, parte de su familia falleció en el Holocausto, y quedó tan conmovida con la historia de Magdalena que decidió hacer un monumento y donarlo a Lima. Entonces se puso en contacto conmigo, pudimos conversar con la Municipalidad de Miraflores, y la Municipalidad de Miraflores ha decidido acoger el monumento porque además los últimos meses de Magdalena Truel en el Perú fueron acá en Miraflores, ¿no? Bueno, fantástico. Lo que pasa es que hay una historia, pues, por cada uno de estos personajes, ¿no? Me imagino que es una historia más
llena de situaciones complejas y difíciles. Claro, mira, y te puedo contar otro caso más que ha ayudado a través de este libro. Héctor David Levy, que falleció con su familia, nació en San Luis de Cañete. Y la historia no se conocía, no la conocían ni los propios cañetanos, ni las autoridades, ni nadie. Y entonces yo hice el hallazgo, fui a San Luis, recogí la partida de nacimiento, dónde es que vivía y todo, y la Municipalidad de San Luis de Cañete decidió que la calle donde él había nacido llevara su nombre, y desde hace ya un tiempo Héctor David Levy tiene una calle en el mismo lugar donde él nació, ¿no? Y fue una de donde vivió sus primeros años de vida antes de casarse y luego pues ir a Francia y lamentablemente fallecer como falleció, ¿no? Bueno, el tema es fascinante, fascinante de verdad, así como el libro, que aquí está, Estación Final, es una reedición, es una edición actualizada de la primera edición de hace 10 años, que está en el sello, del sello Tusquets. Las fotos son de Marina García Burgos, por cierto, ¿no? Por supuesto, sí, Marina desde el principio me acompañó en esta aventura y son extraordinarias las fotos. Y fuera de eso tiene un archivo con documentación, fotografías de las personas, documentos que pueden ayudar, ¿no? Pero tratando de contarlo de una manera que pueda tener acceso desde un joven, ¿no? Desde un niño lo pueda leer y entender hasta un adulto mayor, ¿no? Yo soy una persona, si ha seguido mis libros, que siempre pienso que se pueden decir cosas muy profundas con palabras muy simples. Entonces, mi forma de escribir es para que sea fácil lectura, para que la gente lo entienda a la primera y no tenga que ir al diccionario a ver qué quería yo decir. No, la idea es esa, y eso ha contribuido, y esta edición que tiene mucho más páginas, muchos más documentos inéditos, que tiene además nuevos personajes que no estaban en los anteriores libros. El lector va a poder, para quien ya conoce la historia, va a poder, ¿cómo se llama?, conocer más. Y quien no la conoce va a ser un descubrimiento mucho mayor, ¿no? Gracias a esta edición que me ha obsequiado Tusquets realmente, y que me siento muy contento por el honor de estar en Tusquets, donde hay tantos grandes escritores a nivel internacional que publican, ¿no? Muy bien, te agradezco mucho, Hugo, por tu tiempo y felicitaciones por la reedición de este libro. Muchísimas gracias a ti por la entrevista, y un afectuoso saludo también para todas las personas que siguen Filarmonía. Gracias. Conversamos con Hugo Coya, autor del libro Estación Final, que está ya en librerías. Gracias.